Hola amigos, qué gusto tenerlos como siempre, desde hace 19 años. Me da mucho gusto que estén ahí pendientes de lo que hacemos en estas transmisiones, en nuestro Facebook y en nuestro canal de YouTube. Me da mucho gusto recibirlos y tener su presencia, su permanencia y su persistencia. Yo quiero hacerles un gran anuncio, ya que durante 4 meses estuvimos fuera del aire y no pudimos transmitir. Yo pasé por una situación delicada de salud que ya he logrado superar, afortunadamente. Y ahora que me encuentro tan sano y tan energetizado, pues quiero continuar y darles la buena noticia y compartirla con todos ustedes. Ya que he logrado restablecer mi salud, quiero compartirles esta noticia, que es una bendición para mí, y además todo el empeño y el entusiasmo de continuar con estas transmisiones. También quiero comentarles que en el mes de enero estuvimos en una junta corporativa de todo Grupo Radio Centro, de las estaciones del Grupo Radio Centro, Radio Red y Radio Centro 1030, y se nos fue informado que en muy breve tiempo regresaremos al aire. Será cuestión de unas semanas nada más, para que nuevamente ustedes puedan sintonizarnos en las frecuencias de Radio Centro y Radio Red. Primero estaremos en streaming, en radio digital y HD, y luego ya tendremos nuestra señal abierta. De manera que es una muy buena noticia. También quiero decirles que yo he estado en contacto permanente con algunos miembros de la familia Aguirre, a quienes agradezco enormemente su apoyo, sobre todo en este trance de salud que tuve. El apoyo, quiero decirlo al aire, especialmente de mi gran amiga, querida y entrañable amiga, compañera de programa, alumna mía, que lo fue desde tiempos del Colegio de Graduados en Alta Dirección, hace casi 30 años, la señora María Esther Aguirre, a quien le doy toda mi gratitud y enorme cariño, siempre y reconocimiento, porque siempre nos ha apoyado enormemente para la realización de todas estas transmisiones. Así es que les aviso que muy pronto estaremos de regreso en la señal, primero digital y luego ya a través de la antena de Radio Centro. Y estén pendientes. Pero mientras ese día llega, que será muy pronto seguramente, vamos a iniciar las transmisiones de este año 2019. Hoy es una fecha muy importante, muy significativa para México. No la quise dejar pasar, porque aunque nuestros calendarios históricos no la mencionan, aunque no es una fecha relevante en el anuario de fechas significativas, pues esto es por un error de la historia, sobre todo de los que hacen la historia, de los historiógrafos, de los narradores de la historia, de los historiadores. Pero es una fecha muy importante porque estamos en el año 1519. 1519, cuando Hernán Cortés sale de la isla de Cuba al encuentro con nuevas tierras. Y esas nuevas tierras hoy se llaman México. Comprenderán ustedes que eso pasó exactamente hace 500 años. 1519, 2019. Si hacemos la cuenta, nos da los 500 años, nos cuadran perfectamente los 500 años. Es decir, que un día como hoy, pero hace 500 años, la expedición de Hernán Cortés vio al horizonte el Cabo Catoche. Vio al horizonte las costas de lo que llamaron entonces, porque no se sabía que Yucatán era una península, se pensaba que era una isla, y los españoles, Juan de Grijalva le había llamado la Isla Rica. Ese es el primer nombre que tuvo la península de Yucatán, cuando los españoles aún no sabían que era una península, parte del continente, sino que pensaban que era una isla más, como Santo Domingo, como Cuba, como Santa María de Guananí, o toda el enjambre de islas, más de 100, que la Armada Española tenía documentada, cartografiada,
hacia 1519. Por lo tanto, hay una fecha muy importante que conmemorar en el calendario histórico de México, que es que justamente un día como hoy, Hernán Cortés ve las costas de México, iniciándose uno de los más grandes eventos en la historia de México, del mundo, de la humanidad y del continente americano, que es precisamente el inicio del contacto entre las dos culturas, los dos pueblos. Por lo tanto, este calendario lo vamos a seguir aquí. Lo vamos a seguir aquí cada día importante en este 1519 que haya que conmemorar, porque haya pasado algo muy importante y significativo para nuestra historia, pues aquí lo vamos a decir. Me extraña mucho que Radio Universidad, que Radio Educación, que el Canal 22, que Canal 11 no se estén ocupando de estos eventos. Yo no sé qué está sucediendo en la televisión mexicana, en la radio mexicana, pero yo he estado sintonizando y no está sucediendo nada. Y esto es sumamente incomprensible. Nadie está informando de todo esto, no se están haciendo reportajes televisivos o de radio. Entonces, bueno, lo haremos por este canal, ya que la autoridad no ha tenido el conocimiento o la voluntad de realizar este seguimiento que es tan importante y significativo. En el año 1519, México entra en la historia universal. Esto es de enorme importancia. Que nadie lo esté diciendo, que no se esté haciendo nada, pues no significa que no lo tengamos que decir y hacer aquí. Y por eso lo vamos a hacer aquí en el canal de Pepe Cruz, ya que nuestro canal cultural sí se ocupa de los asuntos importantes de nuestra historia. Decimos un día como hoy, hace 500 años exactamente, Cortés navegaba por el estrecho del Cabo Catoche, entre el Caribe y el Golfo de México. Cortés venía con una impresionante armada. No quiero omitir ningún detalle preciso. Fue el 20 de febrero de 1519 que Hernán Cortés llegó a la costa de lo que hoy es México con una impresionante armada, 508 soldados, 110 marinos, porque no era lo mismo marino que soldado, eran dos oficios, hacían cosas diferentes. Los 110 marinos se encargaban del velamen, del pilotaje, de las 11 naves, se encargaban de las rutas, de la cartografía, se encargaban de las maniobras para arriar velas, se encargaban de la organización de la expedición, se encargaban de la señalización, de todas las tareas propias de un marino. Y dentro de los buques, de los 11 grandes navíos, pues iban los soldados españoles contratados para la empresa, y que tenían un entrenamiento, una experiencia y una cartilla que otorgaba la corona española y que los hacía realmente certificarse como soldados de experiencia y que habían sido contratados para la empresa de la tercera expedición, porque había habido 2 expediciones desde Cuba antes. La de 1517, que fracasó, la de Hernández de Córdoba, y la de 1518, la de Juan de Grijalva, que también fracasó. Fracasaron por motivos diversos. La primera expedición, la de Hernández de Córdoba, fracasó porque se encontró con un norte muy intenso. Había salido en febrero de 1517. Las expediciones que venían a la conquista de México siempre salían en febrero. Eran los climas propicios. Los españoles, desde que se llegaron al continente y a las islas, desde que se llegaron al Caribe y al Golfo de México, descubrieron que había un orden climático, que las grandes tormentas, que ellos llamaban tormentas, que eran los huracanes, tenían un periodo que iba de junio a noviembre. Ellos se daban cuenta de que las grandes tormentas del Caribe y del Golfo eran de ese periodo. Entonces, normalmente expedicionaban en los meses de febrero, marzo, abril, porque sabían que había lo que ellos llamaban buen clima. No había lluvias,
no había tormentas, o las lluvias y las tormentas eran raras o escasas. Entonces las expediciones se armaban y salían en el mes de febrero, como la de Hernán Cortés, en el 10 de febrero de 1519. Por lo tanto, las expediciones tenían ya una estructura, una estrategia. Estos 508 soldados, estos 110 marinos, ya sabían a lo que venían. Pero imaginemos que esta tercera expedición era muy numerosa. La primera expedición era muy pequeña. La expedición de Hernández de Córdoba eran 4 navíos. La de Juan de Grijalva también eran 4 navíos. Sin embargo, estas dos expediciones fallidas, decíamos que la de Hernández de Córdoba de 1517 fracasó por una tormenta. Un norte muy feroz, muy fuerte, dañó los buques, tuvieron que ir a repararlos. Habían expedicionado parte de la costa de Yucatán, se habían dado cuenta que había indios, indios con los que habían notado una diferencia muy grande con Cuba. Era otra raza, era otra cultura, otra sociedad, eran los mayas de Yucatán, y se dieron cuenta de que había grandes pueblos a manera de ciudades. No vivían en pequeños bohíos de chozas como los habitantes de Cuba o como los habitantes de la Española, de Santo Domingo, sino que vivían en estructuras urbanas, verdaderas ciudades, y esto creó una gran expectativa en España, ya que esto significaba que había pueblos altamente civilizados que poblaban estas tierras, pueblos altamente civilizados que ellos no habían visto en Cuba, que ellos no habían visto en las Bahamas, a las que llamaban las Lucayas, que ellos no habían visto en la isla de la Española, que ellos no habían visto en ninguna parte. Por lo tanto, este encuentro con estos indios, dicen, navegan, tienen barcos, tienen ciudades, tienen puertos, les da una expectativa de que pudiera haber un imperio, una gran civilización más allá de la costa de las Islas Ricas o de la Isla Rica. Estas son las noticias que llevó Hernández de Córdoba a Cuba y a los españoles, y entonces mandaron la segunda expedición, que salió retardada. En lugar de salir en febrero, salió hasta finales de marzo, principios de abril, y a esa expedición tampoco le fue bien. La expedición de Juan de Grijalva tampoco tuvo grandes capacidades, tuvieron un ataque de los indígenas y tuvieron que irse sin haber logrado nada. Sin embargo, la información que llevaron las primeras expediciones hicieron suponer a Diego de Velázquez de Cuéllar, el gobernador de Cuba, que era el momento de hacer una gran expedición. No les gustó Juan de Grijalva, así como Hernández de Córdoba había fracasado, y ya no lo eligieron como capitán de la segunda expedición. De hecho, por tristeza murió, Hernández de Córdoba murió de tristeza, porque no le dieron la segunda expedición. Y la segunda expedición de Juan de Grijalva, bueno, pues tampoco se la dieron a Grijalva porque había fracasado. Y entonces el gobernador de Cuba, Diego de Velázquez de Cuéllar, decidió buscar un hombre que tuviera mejor perfil, y ese fue Hernán Cortés. Invitó a Cortés, se armó la expedición, y el 10 de febrero salieron de Cuba. Salieron de Cuba con una gran expectativa. Imagínense ustedes, oyeron misa muy temprano, a las 6 de la mañana, el 10 de febrero de 1519, y se hicieron a la mar los 508 soldados, los 110 marinos, los 11 grandes navíos, 11 ya es una gran armada, y además van en la expedición 16 caballeros, traen 10 cañones, 4 falconetes, 13 arcabuces. Es una gran expedición que ya implica caballos, cañones, falconetes, arcabuces, y esta fuerza armada dirigida por los 16 caballeros. De acuerdo a las órdenes de caballería española, de acuerdo a la usanza del ejército español, un caballero tenía noble cuna, venía de la aristocracia y tenía un entrenamiento militar que era muy superior, además de un linaje aristócrata. Entonces, una gran expedición. Sin embargo, Diego de Velázquez empieza a dudar de Hernán Cortés
empieza a ver que Cortés podría rebelarse o ser un mal capitán, y a última hora decide que la armada no salga. Cortés no le hace caso, continúa el viaje, porque ya gran parte de su fortuna él había cooperado, era la costumbre, la proclama de la corona española era invitar a que se armara la expedición con patrocinadores diversos. Había puesto mucho dinero Diego de Velázquez, pero Cortés también había puesto el poco dinero que tenía, que no era tan poco, pero se lo estaba jugando. Cuando dicen que la armada ya no va a salir, él dice no. Efectivamente tenía razón Velázquez, podía tener un perfil rebelde de capitán, y ocurrió. Y se hizo a la mar. Se hizo a la mar y no le importó. Cruzaron, dieron primero la vuelta por la costa norte de Cuba, y luego salieron al sur, la costa sur de Cuba, y finalmente, puesto que ya conocían la ruta de Hernández de Córdoba y de Juan de Grijalva, siguieron la ruta conocida hacia la Isla Rica, que hoy se llama Yucatán, en donde ya habían los españoles bautizado esa zona de tierra como el Cabo Catoche. Juan de Grijalva y Hernández de Córdoba habían tenido contacto con los mayas, y escuchando su lengua le habían dado este nombre, ya que quiere decir, de Aquintoch, quiere decir aquí es mi casa. Los mayas decían aquí es mi casa, y así le pusieron Cabo Catoche al Cabo Catoche. Finalmente, Hernán Cortés estaba viendo la tierra de México, y era un 20 de febrero de 1519. Es decir, hoy se cumplen exactamente 500 años de este momento, de este evento. Ahí se inicia la conquista de México. Ese es el primer evento que hay que narrar, que hay que contar, que hay que entender, que hay que interpretar. Porque Hernán Cortés explorará la Isla Rica durante las siguientes semanas, tomará nota de que han estado ahí otros españoles, se enterará de la existencia de algunos españoles cautivos en la costa caribeña de la Isla Rica, es decir, la península de Coyoacán, de la península de Yucatán. Se dará cuenta de que hay que tener contacto con los españoles porque deben tener información muy valiosa, les hará una invitación, y obviamente esos españoles serán Jerónimo de Aguilar, uno de ellos, Gonzalo Guerrero el otro, y ahí comenzará a armar su estrategia para seguir adelante en la búsqueda de lograr el objetivo. ¿Qué quería Hernán Cortés? Ser famoso, ser importante, ser rico. ¿Qué había en los pensamientos, en las fantasías de Hernán Cortés? Pues ser un hombre famoso, su nombre se quedara grabado en la historia, de ser un hombre del que se hablara, de ser un hombre rico, cuyas riquezas fueran incontables, de ser un hombre poderoso, de ser un hombre apreciado. Y lo va a lograr, pero no va a ser una tarea fácil. Lo va a lograr, y con mucha dificultad, y hasta cierta medida, ya que no olvidemos que Hernán Cortés murió sumamente amargado, muy dolido con la corona española, como en el caso de Cristóbal Colón, insatisfecho, molido en penas, destrozado internamente. Pero rico y famoso sí se volverá. Pero esas eran las fantasías, en el imaginario, en la psique, en lo psíquico de Hernán Cortés. Estaba buscando la gloria de los hidalgos, de los caballeros de armas, la gloria de la caballería española, la gloria del imaginario del Renacimiento. Hernán Cortés es un hombre del Renacimiento. Bajo estas ideas se había hecho la reconquista española en la península ibérica, y por lo tanto compartía esta hidalguía. Él era un hidalgo de baja cuna, no era un noble importante, sí era un hidalgo, pero de baja cuna y de bajos vuelos. Su familia ya no tenía ni tierras, ni dinero, ni poder, y por lo tanto quizá este día le daba una gran energía combativa, una gran intensidad de lucha,
un gran fervor por alcanzar lo que quería. Era un hombre de mente fría, de razonamientos rápidos, de astucia inigualable, y era un hombre con una mediana educación. Se dice que era bachiller, que había de la Universidad de Salamanca, que tenía los conocimientos, había ocupado algunos cargos en la administración de la justicia, era tesorero, era burócrata del gobierno y era un buen escribano y redactaba bien y escribía bien, lo cual nos habla de que tenía una mediana educación, la suficiente para ser un funcionario de las audiencias españolas. Bueno, aquí lo vamos a dejar el día de hoy, pero recuerden, un día como hoy, pero hace exactamente 500 años, Hernán Cortés miraba al horizonte, más allá de la borda de sus 11 navíos, por primera vez las costas de la Isla Rica, que hoy se llama México. Y ahí comenzó, hace 500 años, el intercambio entre los dos mundos, las dos civilizaciones, las dos culturas, las dos maneras de ser, de operar y de actuar de los grupos humanos, en una de las más grandes epopeyas de la historia de la humanidad. Los años que siguieron, 1519, 1520, 1521, se escribirán con honor y gloria en las páginas de la historia universal. Esta va a ser la puerta de entrada de México a la historia de las naciones, a la historia del mundo, a la historia de la humanidad. Por eso no puede ser una fecha intrascendente. Por eso tenemos que hablar de esto. Sigan sintonizándome aquí en el canal de Pepe Cruz y en el Facebook. Muy pronto estaremos ya con antena transmitiendo al Valle de México, a gran parte de la República Mexicana, en nuestro programa de radio que ha durado durante 19 años y que ahora nuevamente regresa muy pronto. Estaremos otra vez en las ondas hercianas, pero antes, pues era importante que les platicara y les dijera de este evento y de este año, gran año para México, igual que el 1519, el 1520, el 1521, les llamaremos los años de la fundación de una sociedad, de una nación, de una nueva nación. Porque los mexicanos no somos ni los aztecas ni los españoles. Los mexicanos somos el resultado de esa mezcla, de esos tintes nuevos, de esos sincretismos que surgieron en el siglo XVI a partir del 20 de febrero de 1519. Hace 500 años, un día como hoy, nació México. Era el comienzo de la nueva sociedad. Era el comienzo de la nueva nacionalidad. Era el comienzo de una nueva transformación y una gran revolución, porque hablaremos de las dimensiones colosales que tuvo este evento tanto para México, para Mesoamérica, como para Europa. De esto se hablaba en el mundo europeo. Era el tema de conversación entre los emperadores, los reyes y los papas, los príncipes, pero también era el tema de conversación en los mercados, en las tabernas, entre los soldados. Se había descubierto una nueva tierra, se había descubierto un nuevo lugar, tan importante como China, tan importante como India, tan importante como Bizancio, el imperio de Estambul. Era un nuevo polo de desarrollo, de fama, de gloria, de riqueza para el mundo, que se llamaba México. Pero bueno, iremos siguiendo esta historia justamente acompasados con los 500 años. Y síganos sintonizando, pasen la voz para que nos escuchen. Voy a responder algunos comentarios que ustedes tan amablemente nos hacen y que están a mi vista.
Dice Luis César López, es genial volver a verlo. Y para mí es genial que tú estés ahí viéndonos, Luis. Gracias por estar con nosotros. María Julieta Aguilar, que Dios nos lo conserve por muchos años y con mucho bien. Muchísimas gracias, María Julieta. Te agradezco tu comentario. María Nieves dice, qué gusto volver a verlo. Gracias a ti, María Nieves. Laura Janet dice, muchos saludos. Yo también, muchos saludos para ti. Celia Pérez, bendiciones. Muchas gracias. Edith Guzmán, hola doctor. ¿Cómo está, doctor Pepe Cruz? Gracias a Dios. Lo veo bien. Lo quiero mucho. Bendiciones para usted y para su familia. Muchísimas gracias. Y yo lo agradezco enormemente. Silvia Olvera, buenas tardes. Es un gran gusto verlo y también escucharlo. Un gran gusto para Silvia Olvera. Me dicen, qué gusto verlo, lo queremos mucho y lo apreciamos. Y Dios lo bendiga a la familia Ortiz. Un gusto muy grande que estén ahí y un saludo para ustedes. Dice Leticia Castellanos, enorme gusto. Yo también le digo que me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Elías Cortés, qué gusto verlo, doctor, y disfrutar de los temas tan interesantes que nos comparte. Yo encantado de compartir. Y ahora sí va a ser constante. Ahora que estoy bien de salud, lo vamos a hacer constante. Nelly Chávez dice, qué gusto saber de usted. Yo también te mando un enorme saludo, Nelly. Dice Aurelio de Jesús, saludos afectuosos, doctor Cruz. Y yo para ti también te mando muchos saludos. Alejandro Cervantes, recibe un abrazo, y un abrazo para ti también. Steve Ávila, es un placer escucharlo, doctor Cruz. Para mí también. Susana Quijano, saludos, doctor. Y como siempre, su relato es interesante. El programa de hoy me encantó. Gracias para ti. Y Elvis Cortés dice, qué gran placer. Dios lo bendiga. Elvis, te mando un enorme abrazo. Y gracias a todos ustedes. Gracias por su presencia, su permanencia y su persistencia. Y les recuerdo que pueden llamar a mis números telefónicos 5520-0224, 5610-0069, que con muchísimo gusto vamos a atender las llamadas de ustedes. Les voy a anunciar que muy pronto habrá nuevamente cursos de lectura veloz y también quiero avisarles que tendremos otros cursos y talleres y conferencias. Gracias por su presencia, gracias por su permanencia, gracias por su persistencia. Síganme con esas transmisiones porque a partir de hoy, recordemos, un día como hoy, pero hace 500 años exactamente, las naves de Hernán Cortés, las 11 naves, los 11 buques, vieron por primera vez en el horizonte las tierras de la Isla Rica, es decir, de la península de Yucatán, es decir, las tierras de México, de nuestro amado México. Amigos, gracias. Y nos despedimos diciendo, como decimos siempre y todos los días, si puedo, es fácil y lo vamos a lograr.